El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 4 minutos, gracias. Seguimos aquí en A Primera Hora por la señal de Majestad Radio. Augusto Tandazo nos acompaña a esta hora, jurista, analista. Con él hay una multiplicidad de temas para abordar. Doctor, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio, gracias por la entrevista y un saludo a la gente que nos escucha. Gracias. A ver, empecemos para dar continuidad a lo que justamente fueron las reflexiones hace minutos del vicepresidente del Frente Unitario de los Trabajadores, José Villavicencio. Muy crítico el señor Villavicencio con el último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En las últimas horas se ha conocido, y de hecho ya algunos medios de comunicación lo publican, que el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, por el cual el viernes nos entregaron un anticipo de $2,000 millones de los 6,500 comprometidos por el Fondo Monetario para ser entregados entre 2020, 2021 y 2022. Digo que ese acuerdo obviamente tiene condiciones y que una de las condiciones sería el aumento del impuesto al valor agregado del IVA de forma progresiva a partir del año 2022. Es decir, ya no sería una decisión adoptada por el gobierno actual ni por la asamblea actual, porque hay que contar a la gente, el aumento del IVA no es una decisión del gobierno, eso tiene que pasar por el filtro de la Asamblea Nacional. Pero a usted, ¿cómo le cae esto, el conocer estas condiciones fruto de este nuevo acuerdo con el fondo, doctor? A ver, Fabricio, primero con algún grado de incomodidad, porque el ser humano, el político fundamentalmente, y el político que tiene una orientación social de defensa de los intereses del país, no tiene claro las cosas. Por ejemplo, ¿contra qué había que luchar en octubre del año pasado? ¿Contra el decreto 183 o contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Era contra el acuerdo, pues, porque el decreto era una consecuencia del acuerdo. Tanto que nos tomaron del pelo, lo derogaron al decreto 183 y nos expidieron el nuevo decreto 1158, con el cual es peor el remedio que la enfermedad, porque ahora sí, de ahora en adelante, en el menor tiempo posible, se libera todos los precios de los combustibles. Y ese decreto lo emitieron en medio de la pandemia. Claro, o sea, pero es que la gente no termina de entender, y yo lo respeto como quien más, a José Villavicencio y a los demás. Le estamos demostrando que el pueblo se impone y que no... Mentira. Octubre fue una lucha fallida. Es más, con demasiadas muertes, demasiados presos y todo, pero fue fallida. Y fue fallida además porque justamente la dirigencia indígena fue la que le dio la salida, le dio el oxígeno al gobierno. Entonces, siguió con su política de implementación del proyecto del Fondo Monetario Internacional. Y entonces estamos en lo mismo. ¿Por qué? Porque octubre lo dejamos pasar. Entonces estamos a octubre de un año. En términos de salud, estamos en cuidados intensivos. En octubre del año pasado estábamos con una gripecita. Entonces el tema es que la gente no mejora. No mejora su capacidad política, su capacidad de comprensión. ¿Por qué estamos en cuidados intensivos? O sea, ¿qué diferencias encontramos hace un año que usted dice el país enfrentaba una gripecita y un año después estamos en UCI, una unidad de cuidados intensivos, doctor? A ver, se acaba de dictar el reglamento de regulación de precios de los derivados de los combustibles el 24 de septiembre, con el cual todos los combustibles, si no se me va todita la entrevista citando combustible por combustible, todos los combustibles, todos, para todos los sectores, serán definidos por cada actor de la cadena de comercialización. Ni me preguntará qué quiere decir eso. Pero así lo dice el decreto. Pero si usted no lo entiende, menos nosotros, pues. Pero es que es justamente por eso lo redactan así. ¿Cuáles son los actores? El único que puede definir los precios de los combustibles es el Estado. Pero como liberan los precios de los combustibles y liberan la importación de los combustibles, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con los precios de los combustibles? ¿Acaso que la persona que va a importar combustibles desde el sector privado va a importar para no ganar?
Cuando el Estado importa, importa para no ganar, pues. Si importa a un precio X, pues ese es el precio y se acabó, y más bien subsidia los combustibles. Pero si alguien le dice importa nomás, ¿qué va a pasar? Dos opciones. La primera, que le pongan el precio que les venga la regalada gana al sector privado, transnacional o nacional. Y segundo, que el Estado ahora le subsidie a estos privados transnacionales, si quiere que el precio no suba. Pero cuando usted analice el decreto en detalle, usted, bueno, es una tomadura del pelo, porque yo he vivido muchos años analizando las cosas, pero nunca he vivido lo que vivimos. Por ejemplo, la Agencia de Regulación y Control realizará el control y garantizará la demanda y el normal abastecimiento. Sí, ese no es el tema. Demanda y normal abastecimiento es normal, eso es consustancial con la actividad del sector hidrocarburífero. El tema es que tiene que garantizar precios. Entonces, ¿en qué base a qué se dicta un reglamento de precios cuando se dice que esto lo será fijado por el actor de la cadena de comercialización? O sea, todo lo encubren, Fabricio. Cuando hablan, por ejemplo, de una privatización de los activos del Estado, entregar las refinerías, las CNT, las hidroeléctricas, entonces le comienzan a utilizar palabras raras, monetización de activos. ¿Qué carajo es eso? ¿Qué es eso? Hablen claro. Entonces, y luego que la empresa facilitará la infraestructura a cambio de un pago de una tarifa razonable para que el sector privado, transnacional o nacional, importe sus combustibles. O sea, utilice puertos, terminales, poliductos, oleoductos, todo lo que les dé la gana. O sea, ¿qué carajo es esto? O sea, que esto pasó a ser propiedad del Fondo Monetario Internacional y de las transnacionales. A mí me queda una duda con lo que usted está expresando a propósito de este decreto respecto de, entiendo que se llama liberalización de los precios de los combustibles, y allí se incluye el gas. El gobierno dice es el gas comercial y el gas industrial, y dice no va a haber una afectación sobre el precio del gas de uso doméstico. Pero usted dice todos los combustibles. Le pregunto, ¿es así? O sea, ¿también se incluye el gas doméstico o no? Está incluido el gas doméstico. Está en la disposición primera, la disposición general primera del decreto, porque tiene una cantidad de combustibles, por eso le decía, me llevo todo el tiempo. En la parte del uso doméstico del gas dice para agroindustrial y para vehicular, y para uso doméstico también, o sea, doméstico, los cilindros que consume para cocinar. Ahí está incluido la importación de propano y butano. Y entonces, que nosotros lo que estamos importando y subsidiando, ahora le vamos a permitir que el privado importe, y el Estado le subsidia y le paga un precio en donde está incluida la ganancia al que importa, al importador. O sea, dejémonos de ser tan sunsos. O sea, es una privatización salvaje. Lo mismo que están haciendo con el tema de las refinerías Esmeralda. O sea, en algún momento el gas de uso doméstico sí podría cambiar de valor, sí podría subir de precio. Va a cambiar de valor, no es que sí podría, va a cambiar. Va a cambiar todo de valor. Porque hoy no lo sentimos, Fabricio, porque el precio del petróleo, y del petróleo sale el gas también en las refinerías, no lo sentimos porque el precio del petróleo ecuatoriano está en 31, 32 dólares. Pero allí no se va a quedar. El precio del petróleo se va a mover, porque esto depende de las condiciones del mercado. Y en este momento hay una contracción de la demanda en 9 millones de barriles diarios, y también hay una alcahuetería de determinados países de sobreproducir para darles un precio que quieren los países industrializados, tener un precio barato del petróleo. Pero digamos que de aquí en 5, 6, 7, 8 meses volvemos a 60 dólares el precio del barril de petróleo. A ver a cómo se pondrá la gasolina extra. Y si llegamos a 120 o 100 dólares como estuvo en el 2012, por ejemplo, o a 140 dólares como estuvo en el 2008, tendremos gasolina extra a 5 o 6 dólares. ¿Y este sistema de bandas que dicen que se implementó? Eso es hasta meternos la puntita, perdóneme la grosería. Es hasta que nos aguantemos. Y después ya viene todo lo demás, pues. O sea, dejemos de ser sunsos. Entendamos que nos están mostrando un señuelo para engañarnos. Están liberando todo. Todo se vuelve privado. Todo se vuelve privado. ¿Por qué entregan las refinerías? Y van a entregar la nueva refinería. ¿Qué va a hacer la empresa internacional que coja las refinerías? Tiene que convertir un servicio público en un negocio.
Y al convertir un servicio público en un negocio, el perjudicado es el Estado, pues, y el perjudicado fundamentalmente es el pueblo. Pero no terminamos de entender, pues. Se va en estos días, 2 meses más de lo que estamos hablando, se fusiona Petroecuador con Petroamazonas. ¿Cuál es el resultado final? La gente está con la boca abierta. El resultado final es hacer una empresa chiquitita y los activos pasarlos a las empresas privadas, entre ellos los campos petroleros. ¿No entendemos o sí entendemos? ¿O nos hacemos los que no entendemos? Entonces, estamos yendo, por eso estamos en cuidados intensivos. Estamos yendo al precipicio. ¿Por qué? Porque no sabemos apuntar a donde hay que apuntar. ¿A dónde hay que apuntar, doctor? Por ejemplo, había que apuntar a que con la protesta, que no debía haber parado, contra el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Ese era el tiro certero. No el decreto 183, donde se prestaron los indígenas para el juego con el gobierno, los dirigentes indígenas. ¿Por qué usted dice que los indígenas se prestaron para el juego con el gobierno, doctor? Porque el 13 de octubre fueron a negociar con el gobierno el dejar sin efecto el levantamiento y la gente creyó que con eso se solucionaba todo. Y el gobierno cogió fuerza, pues. Y obviamente con esa fuerza vino por el vuelto, pues. Pero además yo le escuchaba lo que decían sobre todas las entrevistas que usted ha tenido en la mañana. Vea, el tema solamente para hablar de octubre del 2019, de los temas de derechos humanos, es un tema por lo menos para una media hora o una hora. Solamente para ese tema. Para recordarles todo lo que dijo el informe de la señora Bachelet, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que dijeron para que les dé vergüenza al gobierno? Que les den clases de derechos humanos a los policías y a los militares. ¿Les han dado? Lanzaron el reglamento de uso de la fuerza, que era un reglamento violatorio de la Constitución, y la Corte Constitucional tuvo que dejarlo sin efecto. ¿Por qué? Porque actuaron al margen de la Constitución y la ley, y no han respondido por lo que pasó en octubre del 2019 en términos de las protestas. No se ha analizado con profundidad los medios en general, con profundidad. Estoy diciendo profundidad, que es diferente de vuelo rasante. El 30S, 10 años del 30S que debimos haber vuelto a analizarlo. Porque el 30S fue una tomadura del pelo. Fue una tomadura del pelo. Y después le dieron el bombo como que era un golpe de Estado. Si lo que hubo nada más fue la expedición de la ley orgánica de servicio público, donde le quitaron los privilegios a los militares y policías, y ellos protestaron por el tema. Ahí usted y yo vamos a coincidir en esa parte. Esa es una posición que yo le he manejado a lo largo de 10 años. O sea, yo no he cambiado mi posición, la expresé la semana anterior, tanto en este espacio cuanto en un editorial que lo subí en mis redes, en el sentido de que yo manejo esa tesis. Hay gente que tiene la tesis del golpe de Estado, yo no suscribo esa tesis. Mire, lo que sí estoy seguro es que a lo largo del día, probablemente viendo las cosas como estaban, sí hubo sectores políticos que quisieron pescar el río revuelto. Pero yo suscribo sus palabras cuando usted habla de la lucha gremial. Pero, a ver, pero también hubo hechos ahí, el presidente fue respetado. Siempre habrá una protesta popular contra Velasco Ibarra, contra Rodrigo Borja, contra Sixto Durán, contra el que sea, que alguien grite que se vaya el gobierno. Yo mismo le he invitado al presidente Moreno que se vaya a la cárcel. Pero eso quiere decir que estemos en un complot. ¿Qué es lo que pasó? Regáleme un minuto. Le regalo. Se expide la Ley Orgánica de Servicio Público, la Asamblea Nacional aprueba el 11 de agosto del 2010. Y allí se dice que se derogan todas las normas, leyes, reglamentos, resoluciones que reconozcan bonificaciones, comisiones de estímulos económicos por los años de servicio y cosas. Y dice, con excepción de las normas que regulan las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces no pasaba nada con la policía y las Fuerzas Armadas. Pero el 3 de septiembre del 2010 el presidente Correa envía el veto parcial y elimina la parte con excepción de las normas que regulan las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Qué quiere decir? Que se derogan todas las leyes que reconocen bonificaciones, incluyendo a las Fuerzas Armadas y a la Policía. El tema es clarísimo. Y el 29 de septiembre, un día antes del 30, la Asamblea se allana al veto parcial, el día anterior. O sea, se allanó y dijo, ok, yo acepto lo que diga el presidente. ¿Qué pasó? Que los policías se refugian en el regimiento Quito, el personal de la FAE se toma la primera fuerza aérea, la zona aérea y el aeropuerto de Quito, y la gente del Ministerio de Defensa sale a la Recoleta.
Eso es lo que pasó. Pero ¿qué es lo que pasa? Vino la protesta y el gobierno inmediatamente le dio la vuelta al tema. Y dijo, no, es un golpe de Estado y ha triunfado la democracia y no sé qué. Y se posicionó para las siguientes campañas electorales y todas las cosas y el intento, siempre el show. Como el show que está pasando este rato con el tema de la inscripción de las candidaturas, que es un show. Es un show. ¿Y qué es lo que pasó? Que el gobierno, y esto es importante, Fabricio, y usted, esto estoy seguro que no lo conoce la ciudadanía. A ver. Mediante acuerdo ministerial, siguió pagándoles a los militares las mismas bonificaciones, comisiones y estímulos económicos. Y un acuerdo no reforma la ley. Pero por no reconocer ante el país que la causa del levantamiento fue esto, entonces lo hacen con acuerdo. Si hubiera un contralor, pero un contralor serio, los glosa en todo lo que han pagado en todos estos años a militares y policías. Y les dice cómo un acuerdo reforma la ley. ¿Por qué no dieron la cara y dijeron lo que realmente estaba pasando? Doctor, déjeme retomar el primer tema que usted estaba abordando, que era el tema económico. Usted mencionó, por ejemplo, la utilización de este término muy pomposo que dice monetización, o que lo emplean, ¿no? La monetización de los activos del Estado, hablar del tema de refinería y de tales. Recibo un mensaje, por ejemplo, de un oyente que me dice: ¿por qué apuntar al socialismo y no al capitalismo? Si se ha comprobado que el Estado no sabe administrar, ahora dejar al privado para que administre por cuenta propia. ¿Qué le parece a usted esta reflexión del oyente? No lo conozco, necesitaría verle la cara y ver qué tipo de formación o si es un médico, el doctor Santiago Vega, que siempre nos escucha y nos escribe. A ver, hace esta reflexión, mi doctor. En primer lugar, tiene que entender esto la persona. El Estado como institución, que todo el mundo tiene estados. El Estado está allí para proteger al más débil. No es un tema de socialismo o capitalismo. Es un tema de que el Estado está allí para proteger y regular precios. ¿De qué? De los sectores básicos, precios de los sectores estratégicos, precios de los servicios públicos. O sea, incluso este no es un tema de anticapitalismo, porque el capitalismo tiene sus extremos, que es el neoliberalismo, que es el extremo del capitalismo, porque es prácticamente un extremismo radical que privilegia el capital por sobre el ser humano. Este no es un tema de implementar un país socialista, es un tema de implementar un país vivible, racional, y que aplique la Constitución y la ley, pues. Fíjese usted, 326 numeral 15 de la Constitución considera que es un servicio público el procesamiento de combustibles. Por lo tanto, es el Estado el que tiene que fijar los precios. Y es un sector estratégico. Y dice que un sector estratégico tiene que mirarse en función del interés social. Esto tiene que aprender esta persona que hizo ese comentario. Entonces, si tiene que manejarse dentro del interés social, usted no puede privatizar algo porque se convierte en un negocio. Negocio no es privilegiar el interés social. Entonces, entregar la carne para que hagan la fiesta, las transnacionales. Pero además, aparte de esto, no quiero dejarlo pasar, hay gente que no entiende lo que pasa en el Ecuador. Por ejemplo, escucho una entrevista que le hacen a Andrés Arauz. Y entonces, ahí ya me quedé patidifuso. Circunspecto. Cuando dice, nosotros no creemos en este tipo de privatizaciones al apuro. Creemos que eso debe hacerse cuando el Estado esté en una posición solvente. O sea, sí crees que se debe privatizarse los activos del Estado, pero no al apuro. ¿Qué? No terminaste de entender qué es un sector estratégico y qué es un sector que no es estratégico. ¿No entendiste? Pero estás de candidato de la Revolución Ciudadana. ¿A usted cómo le cayó? A ver, ahí voy a entrar en un terreno escabroso, porque a usted en las últimas semanas le he visto con una posición muy crítica, y hay gente que le ha dicho a usted que usted está resentido. Le digo con el respeto y el aprecio que le tengo, doctor, en lo personal, pero eso le han dicho a usted, que usted ha tenido esta postura porque está resentido, porque no le dieron la posibilidad de ser candidato. Y por eso ha arremetido contra, por ejemplo, varios de los candidatos de la Revolución Ciudadana. ¿Usted qué les responde a aquellos que le dicen que está resentido, doctor Tandazo?
A ver, yo les respondo primero, qué importante hubiera sido que me haga esta pregunta cuando las papas quemaban y cuando me decían Usted eso. no me contestaba las llamadas, déjeme decir. No, eso no le contesté desde hace una semana. Usted No. me tiene al margen de Radio Magistral. ya No, unos jamás, 2 meses. doctor, jamás. No. Pero le voy a contestar. Dele. Claro que le voy a dar. Dele. A ver, cuando dice Correa, por ejemplo, en una entrevista que le hace a una cadena internacional y dice, nosotros sabíamos que Moreno no era de izquierda y él mismo nos lo dijo. Fíjese lo grave. Y él mismo nos lo dijo. Y luego dice, sabíamos que era un tipo sin convicciones y que era una persona que como no era de izquierda, dice, terminó traicionándonos. A ver. Es como que un grupo de curas pudiera promocionar un candidato a obispo y promocionen a una persona, a un ateo. Entonces, cuando yo critico, no, está resentido. No. Yo estoy hablando con cosas concretas. Contéstenme lo que dijo él, como cuando dijo que las coimas no afecta al Estado, las coimas. Entonces tiene que contestarme sobre eso. O como cuando dice que va a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo les recuerdo que él, cuando fue el caso del Universo del 2015, dijo de que vayan nomás a esa comisaría de quinta categoría, que es Bachagnón, o sea, la comisión de Derechos Humanos. Vayan nomás a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es una comisaría de quinta categoría. Es como decir Bachagnón, la empresa que recolecta la basura en Guayaquil. Y ahora quiere ir a Bachagnón. Ahora, viene el tema del resentimiento que usted dice. Yo comienzo a tener un perfil alto porque usted sabe, Fabricio, yo hago opinión no ahora, ni en este año electoral. Yo hago opinión. Creo que nadie ha hecho tanta opinión, por ejemplo, en los últimos 3 años. Yo a usted le conocí en 2005 cuando el tema del Occidental, ahí le conocí a usted. Ahí tiene. Y por ejemplo, en esos años tenía más de 300 entrevistas al año. Yo ahí le conocí y le empecé a entrevistar a usted, doctor. Ya, y mire usted lo que pasó durante los 10 años de Correa, fue un crítico de él. Él mismo lo ha dicho. Él fue un opositor mío. Yo lo critiqué casi semanalmente, diariamente. Entonces no es que ahora me resentí. Segundo, en los 3 años de Moreno he sido uno de los críticos más puntuales. Porque yo no vierto veneno. Yo lo que digo es, miren lo que dice este hombre y cómo está así poniendo la carreta delante de los caballos. Por ejemplo, un crítico mayor del 7 veces sí y de lo que hizo Trujillo. Todo lo que hicieron con Trujillo, que además Correa fue y se arrimó al Centro Democrático que promocionó el 7 veces sí. ¡Qué vergüenza! Pero viene el tema. Comienza a crecer mi nombre como una opción presidencial. Solito creció ese nombre. Porque la gente me veía que yo seguía haciendo opinión como hoy la sigo haciendo. Porque sigo manteniendo mi misma posición antineoliberal, antiderecha y anti incluso los camuflados, anti los populistas que se camuflan de izquierda para presentarse de una manera. Comienza a subir mi popularidad a nivel personal y me comienzan a ver con peligro. Hacen incluso una encuesta interna que la publicaron y aparezco con el 40% de intencionalidad de aceptación dentro de ellos, que yo no soy parte de ellos. Y ardió Troya. Dijeron, ¿cómo es esto? O sea, Tandazo tiene más hinchada dentro de nosotros. Entonces, mándenlo a morder. Muérdanlo. Entonces, primero agente de la CIA. Me lanzaron los troles. Es que Tandazo es de la derecha. Que Tandazo es candidato a vicepresidente de Nebot. Y entonces, yo estoy resentido. Y después cuando les devuelvo el vuelto, yo tengo que aguantar, yo tengo que mostrar otra mejilla. Yo jamás, Fabricio, mostraré la otra mejilla. Oiga, pero usted no es de derecho, o sea, Ya, yo le conozco a usted y usted no es de derecho. Y le voy a decir una cosa, si hubiera sido presidente de la República, jamás hubiera hecho un gobierno neoliberal como el quiso Correa, pues. Correa hizo un gobierno neoliberal. Neoliberal, pues. ¿En qué sentido, doctor? De todo. A ver, arbitraje internacional, neoliberalismo puro. Todos los contratos firmados por Correa son con arbitraje internacional. Respóndale al país de eso. Otra, se venció el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones con Estados Unidos el 11 de mayo del 2007. Y de acuerdo al artículo 12, solo con una cartita de 2 líneas teníamos que salirnos de ese tratado. Con ese tratado nos han sacado la madre. ¿Qué hizo con el tratado? Vino el señor Negroponte, secretario de Estado de los Estados Unidos, le cayó a Correa y le ordenó a la señora Espinosa que se calle la boca.
Y ese tratado siguió vivo durante todo ese tiempo y obviamente durante Moreno. Con ese tratado nos han sacado miles de millones de dólares, incluso nos anularon la sentencia para la remediación ambiental del Oriente, de Chevron. ¿Acaso no lo tuvo a Serrano, que fue negociador del TLC? ¿No lo tuvo hasta de presidente de la Asamblea Nacional y de ministro de Gobierno? ¿Acaso no lo tuvo a Gustavo Yal, de presidente del Consejo de la Judicatura, ministro de Gobierno y ministro de Justicia? ¿Y acaso Gustavo Yal no fue el que manejó Projusticia para hacer aterrizar el neoliberalismo en el Ecuador? Movió tasas de interés bancarias, los puso, las tasas de interés bancario al servicio del pueblo, las puso. Pero mire usted que, por ejemplo, a ver, la verdad sea dicha, a usted a lo largo del gobierno de Correa, que igual lo entrevisté en muchas ocasiones, usted fue crítico, la verdad es así. Pero ¿por qué su nombre aparece en un momento en aquel sector político que representa al correísmo, doctor? Habiendo sido usted crítico del correísmo. Por una sencilla razón, porque ven que en mi discurso y en mi análisis, más que en el discurso, porque mi análisis tiene contenido, no es paja. En cualquier tema no es paja. Entonces tiene contenido. Entonces la gente dice, este hombre como que sí conoce más profundamente determinados temas. Pero además se está olvidando de algo, Fabricio. En el 2006 yo fui miembro del Buró Nacional de Alianza País. Fui miembro del Buró Nacional, porque Alianza País se moría por mostrarme en sus fotos, porque yo fui la persona que lideré, que una cosa es ser uno más, lideré la lucha contra la Oxy. ¿En qué año dice usted? ¿2006? 2005, 2006. Y en el 2006, tanto me invitaron que terminé en el Buró Nacional de Alianza País, yo me salí. Yo pensé que usted iba a ser ministro del gobierno de Correa, verá. A ver, ¿cómo iba a ser ministro? Yo pensé, le digo que yo me imaginé que usted en 2007 iba a ser ministro de Correa, me imaginé. A ver, Fabricio, usted es una persona, primero, con un coeficiente intelectual muy alto. Entonces le hago la siguiente pregunta. ¿Por qué si la persona más representativa del país por la lucha del 2005 y 2006, que lo dice Jorge Glass en una entrevista que la publiqué hace unos 3 o 4 semanas, que a propósito la publiqué para que la gente la vea, donde dice, el héroe de la lucha contra la Oxy fue Augusto Tandazo. Lo dice Jorge Glass. Yo era la figura en el sector energético y la figura en la lucha por la dignidad del país. ¿Por qué es que salió Correa y dijo, sin ser siquiera electo todavía presidente, un mes antes de la segunda vuelta, por qué salió y dijo que el ministro era Alberto Acosta? Correa anunció 3 ministros. Yo estuve en ese anuncio, yo era reportero en TC. Habló de Alberto Acosta, habló de Carlos Pareja Yanuseli, presidente de Petroecuador, porque en ese tiempo Petroecuador tenía presidencia, y de Gustavo Larrea como parte del gabinete. Ya, ¿y por qué anunció a Alberto Acosta? Si Alberto Acosta primero no era un técnico energético, era una persona que más sabía de deuda. ¿Usted esperaba que le anuncien a usted? Era lo obvio, no estoy resentido, era lo obvio. ¿Quién le presionó para que yo no vaya? Las petroleras, pues de frente, Fabricio. ¿Y usted se resintió con Correa, doctor, por eso? No es que me resentí, sino que me di cuenta de que él no estaba en un proyecto de izquierda y que se dejó presionar. Una cosa es el resentimiento, el resentimiento es un sentimiento bajo, pero uno tiene que saberse retirar. Es como cuando ahora pasó esto y me comenzaron a lanzar ese ataque. Yo saqué en las redes sociales mis comunicados diciendo, yo no soy parte del correísmo, no me tomen en cuenta en ningún tipo de encuesta, ni en ningún tipo de ninguna cuestión de ustedes, a tiempo, porque me invitaron también a que sea parte. Eduardo Franco Lor fue personalmente a mi oficina a invitarme a que sea parte de la coalición por la patria. ¿Y usted se negó? Y Horacio Sevilla Borja me invitó a ser parte del Frente Patriótico, ¿Y usted se negó? Son los 2 pilares de UNES. ¿Usted se y yo negó? a los 2 les dije que no. Yo dije que no es que me quedé, y como no me eligieron, entonces me resentí. Dije que no, porque yo lo conozco, cómo maneja los temas Correa. Él necesita gente obediente, no deliberante. Él no es una persona que da paso a la gente que piensa, no. Él tiene que dar paso a la gente que no sepa un carajo de lo que están manejando. Doctor. Le estoy poniendo el ejemplo de Arauz. Doctor, se me termina el tiempo y ya tendremos otra oportunidad para seguir conversando. A ver, 2 preguntas y le pido... ¿En cuántos meses? El jueves vamos a conversar en la tarde en el portal, así que tranquilo. Vamos a seguir conversando porque hay algunos temas para profundizar. Pero obviamente aquí el tiempo es un poco menos flexible que en el portal digital.
En honor al tiempo, doctor, le pido respuestas cortas. La primera, ¿usted va a apoyar a Andrés Arauz o no? Pero, Nica. ¿Y a quién va a apoyar? Nica. ¿A quién va a apoyar? A nadie. Yo promuevo el voto nulo. ¿Cómo voy a aprobar? Primero, ahí no hubo democracia interna. Les toman del pelo a 11 precandidatos. Les toman del pelo a 11 precandidatos. Y los hacen aparecer como que ellos son los bendecidos. Y de pronto sale Vanessa Freire y dice, teníamos un as debajo de la manga. Y sé que el candidato es este. ¿Qué pasó? O sea, mírenlos, se quedaron, hasta se pintaron del pelo. Se hicieron nuevos looks. Javier Lazo, María Isabel Salvador, Pavel Muñoz, Mariel Saviteri, Marcela Guiñaga, Gustavo Yal, Paola Pavón, a quien le tengo mucho respeto porque ella sí es una luchadora, la señora esta de Guayaquil, Sobespín, Rabascal, Pierina Correa, Guillaume Long, y salen con que Vanessa fue nuestra carta bajo la manga, se había especulado algunos nombres y él, o sea, Arauz era el menos visible, les tomaron del pelo, lo que pasa es que no tienen vergüenza. Ya, correcto, doctor. La vergüenza que yo tengo, les quiero regalar un poquito. A mí me hacen eso. La única que tuvo algo de vergüenza fue Mariel Saviteri, que les dijo que la perseguían y que ahí les deja más o menos el terreno libre. El resto se alinean inmediatamente con él en una sola vuelta. Doctor, y lo último, de eso vamos a hablar el jueves en la tarde. Permítame decirle algo. Algo. Ya me dijo que Nica. Este es el show. A ver, ¿por qué Correa se candidatizó a vicepresidente? Si él sabía que no podía ser candidato. ¿Por qué? Por hacer show. Y todo el mundo le cayó en el show. ¿Él acaso no tenía orden de prisión por el caso Bala? Bueno, no todo el mundo, porque déjeme decirle que yo hice un comentario crítico sobre eso, que a alguna gente no le gustó, porque a mí tampoco me cabía en la cabeza que presenten la candidatura del economista Correa sabiendo que no le iban a calificar. Vea, doctor, y lo último, rapidito, le pido que no se extienda de los 30 segundos. Respuesta cortísima porque estoy pasado con el tiempo. Le pregunto, ¿usted va a seguir siendo crítico del gobierno de Lenín Moreno? En 30 segundos, doctor, por favor. Pero lo sigo siendo y lo seguiré hasta el último día, pues. Es que yo no he visto una persona que le haya fallado tanto al país. O sea, pero yo sí le he dado, pero en serio, pues, todos los días, con todas las cosas que saca, porque no solamente es esto. Mire el tema del Banco del Pacífico, donde se pierden incluso algunos correístas. Le pongo ejemplo del Banco del Pacífico. Incluso presentan una demanda y dicen que lo que se tiene que hacer es transparentar la información del Banco del Pacífico. Y yo me río. Y digo, si el problema no es transparentar la información de la valoración del Banco del Pacífico, sino no venderlo. No terminan de entender el fondo de los temas. El banco no se debe vender. No es un tema de valorarlo y de tenerse en secreto la valoración o no. Es un tema de que ese banco tiene que estar en manos del Estado para regular el mercado. Correcto, entonces, doctor. No terminan de entender de política ni de economía. No terminan de entender. Yo les daba charlas en la Avenida de los Chiris, en el local. Les daba varias charlas para que puedan entender geopolítica y algunas cosas. Doctor, anoten la agenda, por favor, para el día jueves, 18 horas con 10 minutos, para poder seguir con esta charla en nuestro portal digital, porque aquí se me terminó el tiempo. Gracias por el tiempo, le agradezco mucho. Con todo gusto, Fabricio. Gracias, doctor Augusto Tandazo, por el tiempo, por la gentileza con esta conversación tan polémico. El doctor Tandazo, como siempre, conversando con nosotros, con la frontalidad además que le caracteriza. Queda ahí para el debate público justamente su posición en torno a los temas de la coyuntura y, claro, los temas preelectorales, los temas económicos, en fin.